Los estudios en infancias son estudios que, digamos, aparecen en el campo de las ciencias sociales, ¿sí? Digamos, orientadas o influenciadas por algunos principios que vienen del siglo XVIII, fundamentalmente de cuño filosófico-literario, por ejemplo, pues claramente el ecorusoniano, pero van a tener desarrollo en el campo de las ciencias sociales en el siglo XX. Esos estudios en infancias, básicamente uno los podría ubicar histórica y epistemológicamente como en dos grandes tendencias, dos grandes gruesos. El primero, pues los clásicos estudios de ciencias sociales en infancia, mayoritariamente sociología de la infancia, que parten de una perspectiva, digamos, estructuralista. El eco Durkheim estará allí primando con mucha fuerza. Importante para abordar el concepto de infancia en estos estudios clásicos es el concepto de generación, los estudios sobre el orden generacional y la interacción entre generaciones, partiendo por el efecto estructuralista durkheimiano de una suerte de condición pasiva del sujeto niño-niña en relación con el orden generacional. Estos clásicos estudios, además, digamos, dialogan también con unas perspectivas que vienen de cuño biológico, que van a tener una influencia en algunas maneras de entender el proceso del ciclo vital en el ser humano. En esta segunda perspectiva de los estudios clásicos en infancia, no sería tanto una sociología de la infancia, sino una psicología que estudia el desarrollo, muy en perspectiva evolutiva, y van a aparecer allí algunas variables, digamos, de diferenciación, de categorización del ciclo vital, ubicando ciertas características biológico-conductuales como lo que podría ayudarnos a entender qué es la infancia. El segundo bloque es lo que se conoce como los nuevos estudios en infancias, que son estudios que aparecen después del 60, 70, y empiezan a aparecer con reflexiones que vuelven al ecorusoniano, no ya para entender el problema de la infancia como un objeto, como un tema que es propio de las sociedades modernas burguesas, sociedades industriales, sociedades complejas, sino la sensibilidad que aparece en la manera como Rousseau entiende la infancia. En este caso, la infancia como sujeto activo. Y estos nuevos estudios en infancias empiezan a tomar distancia de la mirada estructuralista, por ejemplo, alejándose de la reproducción de roles y de la manera como, en términos de socialización, solo se tiene en cuenta lo que las viejas generaciones hacen sobre las nuevas, pero también tomando distancia sobre cierto determinismo biológico que parece impajaritablemente mostrar unos niveles de desarrollo más o menos estandarizados en la especie, una especie de reproducción de la sociogénesis en la filogénesis, lo que pone en el centro el concepto de agencia. Empiezan a desplegarse estudios que hacen críticas con respecto a la condición pasiva de la infancia, reivindican su condición activa, y de allí se desprenden, gracias al concepto de agencia en la infancia, una mirada de la infancia como sujeto activo que llevará a asuntos de ciudadanía, asuntos de participación política, asunto de ruptura del orden generacional y bueno, lo que a grosso modo se ha venido trabajando en términos de los nuevos estudios en infancias. La vieja teoría de la socialización, ¿sí?, que es precisamente la que está articulada a esa idea estructuralista y generacional. Recordemos el concepto de Durkheim. La educación, ergo en forma extensa la socialización, es el proceso mediante el cual las viejas generaciones le enseñan a las nuevas lo que las nuevas necesitan para vivir en sociedad. ¿Cuál es la ruptura que empieza a aparecer en el desarrollo de estudios críticos sobre el problema estructuralista de la socialización, educación y orden generacional, que falsean un principio antropológico que pues, aparece de cuño ilustrado en el siglo XVIII y que va a tener diferentes interpretaciones, pero tiene un centro, digamos, que palpita y es consuetudinario, y es que los sujetos en las relaciones sociales son sujetos activos. En este caso, la nueva generación no puede ser pasiva frente al influjo de la vieja generación. Y por eso el concepto de socialización deja de ser, digamos así, unidireccional, ¿cierto? Deja de ser efecto cascada para convertirse en algo que, digamos, para ampliar otro espacio, pero que incluso un pensador como es la Yamaha, principios del 19, ubicó como clave de toda teoría de la educación, y es la relación en la cual todos los sujetos que actúan en la relación de socialización o educación deben ser activos.
para nosotros de manera muy importante los niños y las niñas. Lo primero es que empieza, digamos, toma vigencia, diría yo, ya hay atisbos antes, pero toma mayor vigencia, la idea de hacer estudios que rompan con universalismos. Hay tres universalismos de viejo cuño. El primero es filosófico. Ese universalismo tiene elementos muy potentes. Por ejemplo, el punto fuerte del universalismo filosófico, bajo el concepto de infancia en singular, y es la abstracción. Eso es importante. Pero el límite del universalismo de la abstracción del concepto filosófico es que no permite heurística y hermenéuticamente acercarnos al estudio detallado de formas específicas, o sea, lo idiosincrático. El segundo universalismo es el universalismo político que pasa por ideología burguesa fundamentalmente a las ciencias sociales y de forma muy importante para la sociología y la antropología del siglo XIX. Y es ese asunto de universalizar la experiencia civilizatoria occidental como única manera de entender, en este caso, la experiencia infancia. Y el tercer universalismo, que viene de esa sociobiología especulativa del XIX y luego tomará pues, desarrollos propios de los diálogos entre ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias naturales, y es ese universalismo biologizante, que aparece bajo la idea de ciertas etapas que son como digamos niveles ubicados por un proceso evolutivo casi que inmodificable. Una de las primeras implicaciones de estos nuevos estudios en infancias es que estos universalismos los pone en sospecha. Me parece que es importante porque permite elaborar investigaciones, digamos, in situ. 2. Exige mayor diálogo de disciplinas. Por eso incluso en el mundo anglosajón se habla más de estudios, con la idea de poder entender, y más que inter o transdisciplinar, diálogos de saberes. Porque habría que poner diferentes tipos de saberes, ¿sí? Entre ellos los que han sido clásicos, por ejemplo como la sociología de la infancia, en diálogo con otros saberes que se acerquen a experiencias en torno a la infancia, de manera tal que la complejidad de la experiencia de infancia pueda ser abordada desde múltiples perspectivas. Ese abordaje de múltiples perspectivas además tiene una implicación política, y es que, digamos, por cierta orientación socioconstructivista, uno diría que las formas como nombramos son formas que enmarcan, y las maneras como las ciencias han construido sus categorías para poder acercarse a la experiencia de infancia o a la sensibilidad en torno a la infancia no están desprovistas de prenociones, o sea, no son neutrales. Una de las cosas que introduce también como elemento interesante los nuevos estudios en infancias es que devuelven una pregunta sobre las enmarcaciones que generan el uso de los conceptos que tenemos, que a veces damos por seguros, por objetivos, por neutrales, desde las ciencias que se ocupan del tema de la infancia y que de ahora en adelante deberían partir para sus estudios de una suerte de arqueología de sus propios conceptos, de dónde proviene el basamento que está presente en mi concepto de infancia. Y sobre todo por una denuncia que es fundamental, ¿sí? Y esa denuncia pues son denuncias que empiezan a aparecer ya tempranamente en el XIX, y es la primacía de la ideología burguesa occidental, de la ideología burguesa occidental capitalista en relación con el problema antropológico y en él, de manera específica, la infancia, la experiencia de infancia. La categoría generación es una categoría que va a ser una discusión muy fuerte. De hecho, en historia de conceptos, el concepto de generación es un concepto fuerte de finales del XIX y principios del XX, en muchos lugares, entre ellos la filosofía. Pues, recordemos que, por ejemplo, uno más o menos cercano a nosotros, Gasset, hace suyo el problema de la generación, pero es un problema que viene con las preguntas de la Escuela de Marburgo, es un problema que viene en el mundo francés por la influencia durkheimiana. Y digamos que lo que hace que sea interesante el problema de la generación es que se logra entender que hay, en términos de la construcción social, ¿sí? Del mundo, de la realidad, digámoslo, ¿sí? Pero lo social es una construcción social, en esa construcción hay relaciones, ¿sí?
Las relaciones se establecen a partir de una suerte de tipificaciones o de clasificaciones, más allá de si estemos de acuerdo o no con ellas. Una de las formas en las cuales esas relaciones antropológicas son clasificadas es a partir del concepto de generación. La primera maniobra en la clasificación generacional es una maniobra etal. Esa es como la primera aproximación. La primera aproximación es etal, con la idea de que hay generaciones jóvenes y generaciones viejas. Segundo, hay un asunto, digamos así, adultocéntrico en la concepción de la clasificación de las generaciones, bajo el presupuesto de que en esa relación de viejas y nuevas generaciones son las viejas generaciones las que marcan el camino. Pero estas perspectivas son perspectivas que empiezan a romperse por el mismo desarrollo de las sociedades modernas industriales, donde la primacía del saber en las viejas generaciones no se sostiene sin más, porque lo que empieza a funcionar gracias al desarrollo de lo que Conrad Funke llama el derecho al aprendizaje y la enseñanza, es que las nuevas generaciones cada vez acceden a más información que las hace ser viejas generaciones, y lo que termina sucediendo en las relaciones es que quizás la vieja generación, no por condición etal, sino por aproximación a un saber experto o por aproximación a un campo específico, o por aproximación incluso de la habilidad en los usos y en las maneras como construimos las relaciones sociales, terminan siendo los jóvenes, y las viejas generaciones, en el sentido de tal, las nuevas generaciones. Verbigracia, hoy niños y niñas enseñándole a los abuelos a funcionar con desarrollos tecnológicos, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que sí es, siempre que aparece la pregunta por la generación, hay una relación entre, formaciones o grupos sociales que están clasificados, ¿sí? Normalmente en unos que están y otros que recién llegan, sin que eso implique necesariamente para los nuevos estudios en generaciones, los posteriores a Karl Mannheim, por ejemplo, que siempre la vieja generación sea la que tiene mayor edad, no siempre se sostiene. Digamos, para acercarme voy a hacer dos maniobras, ¿sí? Como de ubicación conceptual, ¿sí? La primera maniobra es sostener el I, ¿sí? Antropología y pedagogía. Y la segunda manera es entenderla conjunta como antropología pedagógica. Cuando uno sostiene el I, antropología y pedagogía, implica un diálogo entre dos campos, digamos, disciplinares o dos campos académicos. Para el caso de la pedagogía, ese campo es más unificado, digámoslo así. O sea, más o menos por cierto tipo de sofisticación epistemológica y metodológica, desde finales del 18 es claro más o menos que cuando uno va a la pedagogía, va a un campo de saber que tiene como objeto de estudio la educación y la formación. Eso es más o menos ya. Pero la antropología tiene dificultades, porque la antropología en el siglo XIX logra bifurcarse, al menos en tres maneras de entender la antropología. Una, que es la antropología que, digamos, desde Kant uno entendería a finales del 18 como una antropología en el sentido biológico, es una antropología biológica, una antropología que va a la pregunta por el ser humano, ubicándose en causalidades naturales, desarrollos de la fisiología, ¿cierto? Desarrollos de la medicina, desarrollos de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo, la anatomía. Hay otra antropología que es una antropología filosófica, es una antropología que se pregunta por el hombre, por el ser humano, no en la perspectiva biológica, pero sí como concepto. Y esa antropología filosófica pues tiene un rendimiento en el mundo de la filosofía. Y para ubicar ahí también podríamos decir la antropología teológica. Y hay otra tercera línea de la antropología, que es la producida en el siglo XIX como ciencia social, que ya no es la pregunta por el hombre, ni biológica, ni de forma, digamos, filosófica, sino la pregunta por el ser humano que construye cultura, y hace suyo el concepto de cultura, ¿sí? Normalmente, cuando nosotros hablamos de antropología, normalmente cala más en nosotros la antropología como ciencia sociocultural, ¿cierto? Como etnología, digámoslo así. No tanto una ciencia filosófica, la antropología filosófica, o una ciencia biológica como la antropología biológica. Pero las tres coexisten, y las tres además tienen unas maneras de aproximarse al tema de la infancia.
O sea, hay una manera, digamos, pensemos que Montessori en alguna de sus obras tempranas se aproximaba a esa mirada más biologicista, siguiendo a Broca y a Lombroso, por ejemplo. Dos, hay una perspectiva que se ha acercado filosóficamente al tema de la infancia, eso Benjamin lo dirá bellamente, Agamben, Cohen, para traer autores más actuales. Y la perspectiva sociocultural da origen a la antropología de la infancia, que ha hecho estudios más o menos orientados por el énfasis de Arié, ¿sí? Y empiezan a especificar estudios más etnológicos e incluso etnográficos de infancias, ¿sí? La pedagogía, por su parte, ha hecho suyo el tema de la infancia. Normalmente, digamos, el riesgo de la pedagogía institucionalizada es subsumir la infancia a estudiante, alumno, y con eso hay unas reducciones, no siempre ha sido así. Por eso hay una pedagogía que hablará de la infancia, se llamará pedagogía infantil y recuperará la experiencia infancia, incluso puede ser conectada al tema del aprendizaje, pero no necesariamente circunscrito al aparataje escolar. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, ahí pues todas esas escuelas que empiezan a surgir, también incluso rechazando el formato escolar como formato que esté a la altura del paidocentrismo. Y cuando hablamos de la antropología y la pedagogía juntas, o sea, la antropología pedagógica, estamos hablando de un campo que ya no es solo la unificación de dos campos anteriores, sino que se gesta a sí mismo como una suerte de corriente al interior de una manera de entender la pedagogía, no la antropología. Y es al interior de la pedagogía alemana, sobre todo a principios del siglo XX, influenciados por Hermann Noll, por Fliedner, que son autores de la pedagogía de las ciencias del espíritu. A principios del siglo XX en Alemania se consolida lo que se conoce como antropología pedagógica, que tuvo un debate si era antropología pedagógica o pedagogía antropológica, pero bueno, pero digamos que el core, el centro de la tesis de la antropología pedagógica es que la pedagogía se ocupa de una característica central del antropos, del ser humano, y es su ductibilidad, su plasticidad, su formabilidad. Y si el ser humano es un ser formable, es decir, un ser humano que está dispuesto a aprender, es un ser humano, es un ser dispuesto a ser educado, entonces la pedagogía, cada vez que habla de la educación y de la formación, tendría que tener presentes reflexiones antropológicas sobre esa posibilidad formativa. Y la antropología pedagógica, así nombrada, no antropología y pedagogía, sino antropología pedagógica, tiene su desarrollo, digamos, con una relativa autonomía, con autores como Volnov, y el que quiero citar es el holandés Langenfeld, que no solo habla de antropología pedagógica, es uno de los fundadores, sino de una antropología pedagógica del niño. Y empieza a desarrollar estudios de la antropología pedagógica centrada en el niño y la niña, con la idea de poder maximizar un problema, digamos una clave antropológica interesante, y es maximizar para la pedagogía la clave de el hombre no nace adulto, nace niño. Eso quiere decir que en todo hombre adulto hay una experiencia de infancia, pero al mismo tiempo reconocer que el infante es hombre. Eso quiere decir que el infante no es un simio desarrollado, no es un prehumano, hay ya una experiencia antropológica. Así no hayan desarrollos elaborados a posteriori como el lenguaje, digamos así, lingüistificado, para decirlo de alguna manera. En las interacciones, en las relaciones, hay ya experiencias que Langenfeld recuperará como experiencias centrales para maximizar el principio antropológico de la formabilidad humana, que va desde el nacimiento hasta la muerte. La primera implicación es que cuando uno va hacia el tema de la infancia no se despliega solo con la historicidad de algo que está afuera. Volviendo a Woolf, Christoph Woolf, otro de los padres de la antropología pedagógica, hablando ya de la antropología histórico-pedagógica, una doble historicidad. Es también la historicidad del tema en mí, ¿sí? En ese sentido, una primera implicación es que cuando hablamos del tema de la infancia para la antropología pedagógica, no es solo la infancia que objetivamos en la externalidad, sino esa infancia de la que nosotros también hemos hecho parte, ¿cierto? Y que, volviendo a temas que podrían vincularse al orden generacional, uno no podría pedirle al sujeto que está en la experiencia infancia, que tiende a la experiencia adultez,
pero el sujeto que está en la experiencia de adultez sí se le debe exigir entender y comprender la experiencia de infancia, porque es un camino ya recorrido. Segunda implicación, el tema de la antropología pedagógica con la pregunta de Langenfeld con respecto a la infancia radicaliza el principio de la formabilidad humana. Es decir, hay experiencias de infancia que no quedan supeditadas solo a los niños y a las niñas, sino que en tanto siempre hay una disposición a aprender, o siempre hay en el horizonte la posibilidad del cambio, ¿sí? De una natalidad, de un movimiento en la existencia, hay una experiencia de infancia que recuperaría la antropología pedagógica siguiendo algunos principios del discurso filosófico de la infancia, ¿sí? Tercer elemento, y esto es muy importante con otro de los fundadores, con Otto Friedrich Volknow, y es que Volknow plantea que en últimas cuando nos acercamos a los temas desde el lente de la antropología pedagógica, no se excluye el tema de la infancia, lo que queda después de desplegar una suerte de investigación antropológico-pedagógica es la pregunta abierta. Eso quiere decir que no podemos ir al tema de la infancia con la idea de asuntos cerrados, muy claros, que luego nos permitan ir con, digamos, sin mayores dilemas epistemológicos, morales y políticos, con clasificaciones, y que por el contrario, como pregunta abierta, nos dejaría a todos nosotros siempre el interrogante de qué manera estamos relacionándonos en torno a eso que llamamos infancia, ¿sí? Yo diría que serían esos a grandes rasgos.